Ricardo Ortega. Este programa que se transmite por JM Radio Maestra 88.9 JM Radio. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante. Vamos a hablar de las reformas tributarias. ¿Cuáles son las reformas de ley que han generado algunos cambios pues ahora, ¿no? Es decir, hubo unas reformas que van a afectar a los emprendedores. Estas afectaciones a los emprendedores, ¿de qué tipo son? ¿Cómo van a ser estas afectaciones? En realidad nos va a afectar de una manera positiva. Nos han dicho que hay algunas cosas que son buenas, hay otras que son malas, así que hemos invitado a un experto y justo el experto nos está llamando en este momento. Vamos a contestar la llamada. ¿Aló? Mi estimado, bienvenido. Justo le estaba haciendo la presentación, aunque no es alguien desconocido, no es la primera vez que está con nosotros. Bienvenido primero, mi estimado ingeniero Wilman. Les presento, vamos a hablar sobre las reformas impositivas RIMPE con el magíster Wilman Bravo. El magíster Wilman Bravo es primero estudiante de doctorado, está en el proceso de ser doctor. Primero. Segundo, está en constante proceso de actualización. Es una persona que se dedica a la asesoría, a la capacitación, asesora a algunas empresas, además da clases. Es decir, es una persona que normalmente está bien actualizada y que es una persona muy, muy adecuada como para hablar de este tema, del famoso RIMPE. Así que permítanos hacer la introducción al programa y enseguida estamos con usted, mi estimado Wilman. Pero le va a tocar hablar un poquito más alto porque no se le escucha bien. Sí, quería ver cómo estamos, mi estimado Ricardo, si es que me puede tener un retorno adecuado. Ahí está perfecto, ahí estamos perfectos, ahí puede ser. Bueno, arrancamos. Bienvenidos, hablemos de negocios. Este programa de emprendimiento busca que todo empresario, todo emprendedor aprenda, se prepare para el éxito. Hablemos de negocios es una emisión de capacitación y emprendimiento que le entrega las mejores prácticas de ventas, marketing, liderazgo, management, contabilidad y talento humano de manera que las pueda aplicar de forma fácil en su organización. Le saluda su amigo Ricardo Ortega, empresario, emprendedor y asesor empresarial por el 88.9 FM JM Radio Maestra. Los contactos al 2316-699, WhatsApp solo para mensajes 099-8498-852. El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público. Contenido F, formativo, educativo y cultural. Si estás en los negocios, necesitas entender el ambiente, tener una visión del futuro y conocer el pasado. JM Radio, en los 88.9 FM, presenta Hablemos de Negocios, un programa de capacitación, liderazgo, emprendimiento y empresa, con la conducción de Ricardo Ortega. Bienvenidos. Bienvenidos. Y ahora, bueno, pues vamos a presentarle nuevamente a nuestro invitado. Hablemos de Negocios presenta al invitado de la semana. Como les decía, nuestro invitado es el magíster Wilman Bravo y Wilman nos va a hablar el día de hoy de varias cosas importantes. Pero comencemos con este famoso RIMPE. ¿Qué es? ¿De qué se trata, mi estimado Wilman? Cuéntenos, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, muy buenos días, mi estimado Ricardo, a usted y a toda la audiencia de este maravilloso lugar de la provincia de Pichincha. Entró en vigencia la nueva ley del régimen impositivo para negocios populares, emprendimientos, que está vigente a partir del 1 de enero de 2022. Nace realmente esta normativa, nace a raíz de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y de Sostenibilidad Fiscal
Cuando mágicamente un grupo de asambleístas que tenía un montón de observaciones no votó. Así fue el asunto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, es una ley que nació bajo realmente con mucha claridad, ¿no? Entonces, esto es un tema político. Recuerden que el SDI es un ente técnico, netamente técnico, lo que hace es ejecutar las políticas tributarias que básicamente muchas de esas se cuecen entre pelones, ¿no? El SDI realmente es una entidad técnica que ya tiene poco más allá de 25 años de vigencia y ha demostrado realmente cierto tipo de situaciones muy claras en cuanto a sus políticas de recaudación. Básicamente el SDI es un ente de recaudación y de control tributario como tal. Es un ente que suele ser técnico, ¿no? Muy técnico. Muy técnico, totalmente técnico, yo pensaría que hasta bastante apolítico, es un ente muy técnico y muy eficaz además, ¿no? Y muy eficaz. Realmente si analizamos las estadísticas de recaudación de los últimos años, hemos visto que realmente ha sido sostenible, increcente, como se dice, y bastante eficaz como tal. Para poner un poco en contexto de cómo estamos con las recaudaciones, me he tomado únicamente 2 años para hacer un ajuste y hacer unas comparaciones, ¿no? En el año 2020, que fue el año de pandemia, en realidad el SRI recaudó alrededor de 12.300 millones de dólares en impuestos, entre los cuales el principal, y sigue siendo uno de los principales impuestos, los dos top 10 de impuestos, son justamente el impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta, ¿no? Con el 44 y el 25% aproximadamente cada uno de ellos. Es decir, entre los dos impuestos se genera más del 80% de las recaudaciones tributarias. Para el año 2021 hubo un incremento sustancial de recaudación de impuestos, un 13% aproximadamente, y casi cerró en recaudación alrededor de 14.000 millones de dólares de impuestos tributarios. Eso lo hace realmente, como dije hace un momento, una entidad bastante eficaz en cuanto a las correspondientes recaudaciones. Ahora bien, hablemos un poquito de la reforma principal que hubo en el año 2000, que comenzó este año 2022 en vigencia. En contexto, ¿qué hubo antes de esto? ¿No? ¿Qué hubo antes de esto? Recordemos que antes del año 2019, a finales del 2019, estaban vigentes 3 tipos de regímenes tributarios. Son los principales: el régimen general y el régimen simplificado, el famoso RICE, y así se lo mantenía hasta diciembre del 2019. Previo a la pandemia y como parte de la ley de simplicidad tributaria, se modificó y se creó el régimen impositivo de microempresa. Yo pensaría que realmente el régimen impositivo de microempresa, como lo vaticinamos en algún inicio, en algún momento, entró de cabeza, ¿no? Entró de cabeza y no ha dado los resultados definitivamente que el Servicio de Ventas Internas esperaba como para poder incrementar la recaudación. Si bien es cierto, el nombre se lo doraba como píldora de simplicidad tributaria, lo que hizo más bien es engrosar los trámites, engrosar las dificultades que tiene el contribuyente para poder cumplir como tal. Hubo reformas tras reformas, se inició con resoluciones, hubo reglamentos, cambios de reglamentos, hubo una serie de catastros que al final lo que logró es más bien confundir expresamente a todos los contribuyentes de esta área en particular. Y ya con el nuevo gobierno, pues, se lanzó la iniciativa de esta normativa, que es la Ley de Orgánica de Desarrollo Económico, y se modificó básicamente, se dividió nuevamente a los contribuyentes, ¿sí? Se modificó a los contribuyentes y hoy tenemos 2 regímenes
la categoría de negocios populares, ¿sí? Todos los que estén dentro de esa categoría, es decir, más bien, todos caerían dentro de esa categoría, no importa si es servicios profesionales o hay alguna distinción. Hay ciertos tipos de exclusiones que realmente hay que tomar en cuenta de que no van a estar, no pueden estar ni como negocio popular ni como emprendedores. Hay una serie de exclusiones que lo vamos también a revisar el día de hoy para que podamos distinguir. El RIMPE es el típico negocio popular, actividades económicas variadas, pequeñas actividades. Se eliminó el RICE. Entonces, ¿qué pasó en el 2000, a finales del 2021 y que entraba en vigencia este año? Se eliminó el régimen RICE y se eliminó el régimen impositivo de microempresas. En el régimen RICE teníamos alrededor de las 679 contribuyentes aproximadamente, más o menos, y en el régimen impositivo de microempresa, en cambio, había alrededor de 1 millón de contribuyentes. Entonces se eliminaron esos dos regímenes y se crearon el RIMPE Negocios Populares y el RIMPE Emprendimientos. Y el resto, de acuerdo a las circunstancias, volvió, digamos, nuevamente al régimen general. De acuerdo al último catastro, porque es importante partir de ahí, de acuerdo al último catastro, tenemos 645.893 negocios populares, ¿sí? Y 147.282 negocios, negocios que están bajo la calidad de emprendimiento como tal. Entonces, si bien es cierto, ambos son RIMPE, pero se distinguen el uno como negocios populares con ingresos no mayores a $20,000 y el otro que están dentro del catastro de emprendedores que tienen ingresos mayores a $20,000 pero menores a $300,000. Entonces, RIMPE, dos subcategorías, negocios populares y emprendimientos como tal. Ya, perfecto. Ahora, dentro de este RIMPE ya tenemos claro quiénes pertenecen. Ahora, lo que nos gustaría saber es las buenas y las malas noticias, es decir, cómo afectan. Por ejemplo, hace poco, no es mucho el tiempo, en el que apareció una parte impositiva, un impuesto para los pequeños emprendedores, ¿no? Entonces, de pronto tenían que pagar un porcentaje y esto fue motivo de varias quejas y varias molestias de los emprendedores pequeños. Ahora que estamos hablando de esto, ¿cuáles son las diferencias? Hay noticias buenas, asumo, y hay noticias malas también, asumo. ¿Cuáles son las malas y cuáles son las buenas? Bueno, vamos primero con las malas. A los que estaban dentro del régimen RICE, anteriormente que había mencionado más o menos unas 700.000 emprendimientos pequeños, ellos tenían que pagar cuotas, ¿sí? Ellos tenían que pagar cuotas pequeñas, ¿no? Cuotas pequeñas que iban desde $1, ¿sí? Que iban desde $1.23 aproximadamente, hasta 200 y algo más mensuales, de acuerdo al tipo de negocio. Entonces, para hacer una comparación, en el año 2021, por efecto del RICE, recuerden que el RICE en su tiempo que hacían era una cuota, no era un impuesto, era una cuota fija que incluía atender impuesto a la renta y también atender IVA. Entonces ellos pagaban una cuota en particular. En el año 2021
Perfecto, bueno, esa es la mala noticia. Ahora, denos las buenas noticias, por favor. Claro que sí. Las buenas noticias para los que estaban dentro del régimen RIFE y ahora están en negocios populares. Las buenas noticias no han cambiado. Siguen siendo personas que tienen que seguir utilizando sus notas de venta, no hacen el desglose del IVA, no son agentes de retención de ningún tipo de impuestos y además tampoco les hacen ningún tipo de retención. En realidad, para los que estaban bajo el régimen RIFE y que ahora pasaron al régimen de negocios populares, no existe ninguna ventaja para los de esa categoría en particular. ¿Sí? Hablemos de para los que estaban bajo el régimen impositivo de microempresa y ahora están en el régimen de RIMPE, pero de emprendimiento, ¿no? Que es los que venden más de $20,000 y hasta $300,000. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos pagaban un 2% de los ingresos, ¿sí? Un 2% de los ingresos de las ventas, pagaban un 2% de las ventas, y esto era como impuesto a la renta, digamos, inclusive un impuesto a la renta único, ¿no? Un impuesto a la renta fijo como tal. Ahí es donde realmente los empresarios, los pequeños microempresarios, elevaron su queja, digamos, con razón inclusive, porque es un poco injusto que usted tribute sobre ingresos y no tribute sobre utilidades, que es lo lógico. El impuesto a la renta, la normativa, que es inclusive eso, ¿no? Que se tributarán sobre ingresos obtenidos en el territorio ecuatoriano. Las ventas como tal no pueden considerarse ingresos netos. Las ventas son ingresos generados por la actividad económica, sea comercial, industrial, de servicios, pero para que sea utilidad habrá que restar los costos de producción, los gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos financieros, y solamente la diferencia entre los ingresos menos todos esos gastos se creará lo que se llama tributariamente la base imponible. Y a partir de allí calcular el correspondiente impuesto a la renta, sea porcentualmente fijo como se calcula para las empresas, o a través de la correspondiente tabla de impuesto a la renta para las personas naturales, como se lo venía haciendo. ¿Qué es lo que dicen los empresarios? No es justo. Hay empresas mayoristas, por ejemplo, negocios pequeños, que sus márgenes de utilidad sobre ventas son pequeños. Y sobre eso que le resten un 2%, está quitando la utilidad. Muchos de ellos, muchos negocios, llegan al final del año y no pueden cubrir con sus ingresos sus gastos. Y sobre eso, que tengan que pagar una renta de un 2%, realmente no sigue siendo injusto. ¿Qué reformas hubo en el año pasado? Antes de eso, un tema que es importante. Si es que estamos en años de pandemia, porque ya no es un solo año de pandemia, ya estamos en años de pandemia, si es que estamos con una economía que se ha venido deteniendo, el emprendedor muchas veces ha tenido que salir con el costo de punto de equilibrio. Es decir, prácticamente no hay ganancia. Y si me cobran un impuesto, estoy a pérdida. Es correcto, es correcto. Ya, perfecto. Continuamos entonces. Es correcto. Entonces, ¿qué reformas hubo? Bueno, vamos desde el punto de vista netamente de pago, ¿no? ¿Qué reformas hubo con el régimen RIMPE, digamos, el RIMPE emprendedor? Lo que se hizo es hacer una tabla, ¿no? Ya no pagas del 2% directamente sobre de tus ingresos netos, sino te damos una tabla que tiene en realidad 6 andariveles, digamos. ¿Y cuál es? La primera tabla es que
Perfecto, es decir, en algunos casos sí baja un poco la recaudación y en la mayoría de casos se mantiene. Sí, así es. Entonces, hay que aplicar esta tasa en particular. Ahora, con el tema de las obligaciones fiscales, ¿sí? De las obligaciones fiscales, yo al inicio pues comentaba, el régimen impositivo de microempresas nació con una etiqueta que decía Ley de Simplicidad Tributaria. ¿Cuál era el propósito? Que los contribuyentes que están bajo este régimen, lo único que tengan que pagar era el IVA, obviamente, el IVA eso no ha cambiado, pero el impuesto a la venta les decían, tendrán que pagar una vez al año, sí, una vez al año, el 2% de sus ventas, y punto. Entonces, claro, en cierto modo los contribuyentes dijeron, caramba, me quitaron realmente una penosa tarea de hacer todas las liquidaciones y costos y gastos y listo. Entonces fueron modificando, ¿no? Y decía, un momentito, tienes que controlar sus gastos, porque una cosa es la parte tributaria, otra cosa es la parte laboral, y recuerda que también si tienes otra actividad, tienes que declarar impuesto a la renta al final del año y hacer en el mes de marzo y hacer una conciliación tributaria. Y luego le dijeron, oye, no espera, ya no vas a declarar una vez al año, ahora vas a declarar 2 veces al año, en julio y en enero. Y luego le dijeron, espérate un ratito, también van a ser agentes de retención de impuesto a la venta. Y comenzaron a tomar catastros y todo lo demás. ¿Qué se ha logrado el día de ahora, digamos? Lo único que veo es que existe más claridad, ¿no? Nació la ley con reglamento y con un par de resoluciones y vigente a partir del 1 de enero, al contrario del régimen de microempresa, que tuvimos reformas todo el año 2020 y parte del 2021. ¿Qué te dicen ahora? A ver, un momentito, lo que tienes que hacer es, vas a declarar el impuesto a la renta con una tabla que va desde el 1% hasta el 2%, ¿sí? Y eso lo vas a declarar por una sola vez al año. Listo, regla clara. Segundo como tal. Tu IVA lo vas a declarar, tu IVA, tu impuesto a la renta, lo vas a declarar, el impuesto a la agregada, y lo vas a pagar de forma semestral. Punto. No te ponen más. ¿Qué vas a hacer? Si vas a hacer agente de retención, por default, ninguno que está en el RINPE, emprendedores, es agente de retención, salvo casos mandatorios de la ley, como son el hecho de pagos al exterior, de pago de liquidación de compras, entre otros. ¿Sí? Eso estaba igual vigente para el año anterior. Pero solamente va a ser agente de retención de otro tipo de impuestos si es que están dentro del catastro de agentes de retención. Vuelven los catastros como tal. Entonces realmente no es que se ha facilitado el tema tributario, el tema de cumplimiento tributario, pero al menos hay reglas más claras que han nacido desde el inicio de la aplicación, de la vigencia de estos cambios y de estas reformas, mi estimado Ricardo. Bueno, las reglas claras es importantísimo, ¿no? Tener reglas claras sí es muy importante, así que saludamos eso. Ahora, beneficios, prácticamente estamos viendo que no hay mayores beneficios. Lo que sí tenemos como punto importante de partida es que las reglas están claras. Efectivamente, beneficios adicionales, salvo el tema de que vendas menos, que no vendas 50,000. Antes si vendías $50,000 al año, ¿no es cierto? $50,000 al año por el 2%, tienes que pagar $1,000. Ahora tienes que pagar 360. Entonces, en ese tipo de situaciones particulares sí es beneficioso. Si vendes entre 200 y $300,000, ya no tienes ningún beneficio en cuanto al porcentaje del impuesto a la venta. Mientras más se venda, definitivamente sube el porcentaje de impuesto a pagar como tal. Eso en cuanto al tema tributario. Como lo que quiero dijo hace un momento, hay reglas, y eso ya es importante, hay reglas. A la pregunta inicial, que usted decía, ¿todas las actividades pueden estar dentro del régimen RINPE? No, hay excepciones, ¿no? Hay excepciones, y lo voy a enunciar textualmente para que no haya confusión. ¿Quiénes no pueden estar dentro del régimen RINPE? Aquellas personas que hacen actividades relacionadas con construcción, ¿no? Con construcción, urbanización, lotización, entre otros temas. Ellos no pueden estar dentro de ese régimen, ellos sin
A ver, cuando hablamos de construcción estamos hablando de arquitectos, ingenieros, constructoras. Al mismo tiempo estamos hablando de albañiles, por ejemplo, o maestros mayores, Sí, 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 sí. todo mundo, ya. Todos los que hagan actividad de construcción como tal. ¿Quién más? Ahí entramos nosotros, ¿no? Actividades profesionales, ¿sí? Actividades profesionales. No podemos estar dentro del régimen limpio. Aquí le damos menos de $20,000, no nos van a poner ni como negocio popular, y si tenemos ventas mayores de $20,000 y menores de $300,000, tampoco nos pueden poner dentro del régimen de emprendedor. Entonces, todo lo que son actividades profesionales como tal. Aquí más quitaron actividades de transporte, los transportistas. Aquí más quitaron actividades agropecuarias. Tampoco pueden estar dentro del régimen agropecuario. Los que están en agropecuarias, porque ellos tienen su propio régimen, ¿no? Que son justamente el impuesto en actividades agropecuarias. Ya, esa se mantiene como era, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, en el caso de los transportistas, inclusive aquí nos está saludando un profesional del transporte, Jofre Peralta, nos dice buen día, Magíster. Considerando el tema de ellos, ¿en qué varió? ¿Para ellos fue beneficioso o no fue beneficioso? Realmente no ha cambiado porque ellos también fueron excluidos del régimen tributario de microempresa. ¿Sí? En su momento, claro, había un trámite donde había una mezcla. Ahora realmente ellos salen, no están incluidos ni en el RIMPE ni en el emprendedores. Ellos se mantienen bajo el régimen general en el cual tendrán que sustentar ingresos, sustentar costos y gastos, y si es que la diferencia está sobre la base imponible, tendrán que pagar el correspondiente impuesto a la renta. Transporte son actividades que generan tarifa de IVA cero, por lo tanto sus declaraciones continúan siendo semestrales. Perfecto, perfecto, nos queda clarísimo. Este programa ha sido bastante corto, hemos tenido ahí algunos inconvenientes con los programas anteriores y los anuncios, ¿no? Así que ha sido bastante corto. Lastimosamente el tiempo es el enemigo público número uno de la radiodifusión. No es que podamos extendernos mucho. Así que primero voy a mandar unos saludos a algunas personas y después me gustaría su mensaje final, mi estimado Wilman. A ver, hay algunas personas que nos han puesto like, Jofre Peralta, Mavi FK, Paito Ferchis, Anita Moreta Mera. Anita Moreta Mera también nos manda un emoticón donde está sufriendo con los temas contables. Normalmente para los emprendedores sí suele ser un tema crítico, ¿no? El tema contable. Así que más bien muchísimas gracias por tratar de facilitarnos estos temas y sería bueno tenerle un poco más seguido, de vez en cuando preparar algún temita específico que les facilite la vida a los emprendedores, mi estimado Wilman. Con todo gusto, mi hermano Ricardo, realmente nos quedó con el tema del RIMPE. Yo pienso que deberíamos complementar lo que nos quedó. Nos quedó todavía una mitad de exposición. Me gustaría también hablar, no todo es malo, también poder hablar sobre la nueva forma de que se puede constituir una empresa de forma legal, lo que es a través de las SAC, las sociedades de acciones simplificadas. Y sí, quedo realmente a su llamado. Me encantaría poder participar regularmente con temas, porque los temas tributarios no tienen que ser impedimento para que un empresario pueda crecer. ¿Por qué hay tanta reforma tributaria que a veces la vemos absurda? Es porque no tenemos cultura tributaria y lo que hace el Estado es buscar mecanismos de recaudación. Si tuviéramos cultura tributaria, tendríamos, créanme, reglas mucho más claras y posibles de cumplir. Pero nosotros mismos a veces como contribuyentes no hacemos bien las cosas y el Estado lo que hace es inventarse, ver qué hacer para poder aumentar su catastro de contribuyentes, y a veces tenemos normativas bastante complicadas de cumplir. Perfecto, perfecto, nos queda clarísimo, mi estimado Wilman. Tal vez algún mensaje final. Solamente de que realmente no es tampoco tan grave el dar cumplimiento al tema tributario. Hay que capacitarse, hay que también leer mucha normativa, estar pendiente, hay que capacitarse. El SRI tiene muchos documentos dentro de su propia página web para efecto de poder capacitarse en guías. Hay también capacitaciones que genera el
tengan y por supuesto acuda a profesionales, ¿no? Si tienen en caso de duda, acuda a profesionales, no lo haga por simplemente ahorrarse en acudir a que se le llene un formulario con valores cero y pensar que yo a través de este ahorro he generado realmente valor agregado a mi negocio. El SDI tiene 5 años para revisar absolutamente todo, ¿sí? Hasta debajo de su colchón, papeles de tipo tributario. Por lo tanto, haga bien las cosas, contrate profesionales, haga con profesionales, asesórese bien, que no le quite el sueño en este tema tributario. La parte tributaria más bien le da a usted valor agregado, es decir, usted sustenta bien sus costos, sustenta sus gastos, hace el pago correspondiente y viva en paz, viva con tranquilidad y siga generando obviamente el bienestar, la reactivación económica que tanto necesita el país como tal, mi estimadísimo Ricardo. Marco Alcocer nos escribe, buenos días, sí los ayudan para los pequeños ganaderos. Vamos a hacer un programa especial para hablar de esto, Marco. Yo creo que la próxima semana podemos topar tranquilamente, podemos retomar este tema y podemos hablar específicamente de los pequeños ganaderos, qué se puede hacer, cómo está el tema impositivo. Con todo gusto, mi estimado Marco, qué es lo que nos está pidiendo. Wilman, el próximo domingo nuevamente podemos contactarnos por este medio. Claro que sí, como siempre estoy más bien a su entera disposición y de su audiencia. Muchísimas gracias, Wilman, me despido. Un abrazo gigante para usted y muchísimas gracias. Un abrazo gigante para la radio audiencia. Esto fue Hablemos de Negocios con Ricardo Ortega, el programa de capacitación, liderazgo, emprendimiento y empresa que se transmite por la 88.9 JM Radio Maestra. Los contactos al 2316-699 y para mensajes, solo WhatsApp, para mensajes 099-8498-852. Les dejo con mucha alegría, les dejo con la motivación que solo el Pato Fonseca les puede dar.